Hola, buenas noches. Vamos a retomar la actividad en este canal después de tomar un exagerado descanso de un poquito más de 3 años. Vamos a construir un curso de geometría analítica. Es una de las primeras aportaciones que vamos a hacer ahora, geometría analítica, aunque tenemos en mira, tenemos en la lista algunos otros cursos. Bien, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar un poquito de la introducción a la geometría analítica, ¿no? La geometría analítica es una rama de las matemáticas que intenta conectar la parte geométrica con la parte algebraica, ¿no? El concepto aquí lo tenemos, y básicamente de eso se trata la geometría analítica, de construir una relación entre los lugares geométricos y su descripción algebraica. El pilar es algo, una construcción a la que le llamamos un sistema de coordenadas. En este caso, vamos a ver un sistema de coordenadas rectangulares. Hay que hacer esta anotación porque para matemáticas más avanzadas, pues existen otros sistemas de coordenadas que nos podrían ayudar a estudiar diferentes sistemas dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en el sentido del análisis, ¿no? Este sistema de coordenadas, pues está construido básicamente por un par de líneas, ¿sí? Llamadas ejes. Esta línea que tenemos aquí, vertical, y esta otra que tenemos aquí, que se llama horizontal. La línea vertical se conoce de manera coloquial como el eje de las Y's, o de las Y's, y la línea horizontal se conoce como el eje de las abscisas o el eje de las X, de manera coloquial. Estas dos líneas se intersectan en un punto al que le vamos a llamar origen. Bien, ese punto al que le vamos a llamar origen eh, es el lugar en donde se cortan estas líneas rectas y se deben de cortar de manera que formen 90 grados, un ángulo recto, estas dos rectas. Bien, entonces esto nos ayuda a que se puedan formar cuatro regiones. Estas cuatro regiones se van a llamar cuadrantes. La primera, vamos a llamar a determinar el primer cuadrante y vamos a asignarle esta notación. Vamos a decir que en este primer cuadrante vamos a considerar a la primera parte de nuestra descripción algebraica como positiva y a la segunda también como positiva. Esta otra región la vamos a llamar el segundo cuadrante, en donde la primera parte de nuestra descripción de puntos va a ser negativa y la segunda positiva. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, vamos a decir que esta primera parte de nuestra descripción corresponde a la porción del eje horizontal asociado con un punto, ¿sí? Entonces vamos a tener cuatro cuadrantes y cada uno de estos cuadrantes va a tener asociada una relación de signos con los diferentes puntos de nuestro sistema de coordenadas. Aquí todos los puntos van a tener eh, signos positivos en ambos valores. Aquí vamos a tener negativo y positivo. Aquí vamos a tener, déjenme borrar esto. Aquí vamos a tener ambos valores negativos y aquí vamos a tener positivo en el eje horizontal y negativo en el eje vertical. Bien. A estas descripciones que nosotros vamos a hacer le vamos a llamar coordenadas. Las vamos a escribir entre paréntesis y van a ser números, ¿sí? Al primer número que nosotros vamos a considerar va a ser el eje, bueno, el relacionado con el eje horizontal y le vamos a llamar el eje de las abscisas o el eje de las X, ¿sí? La, la parte de ese punto que corresponde al eje de las abscisas. La segunda parte de nuestra descripción de un punto va a corresponder al eje vertical o al eje de las ordenadas. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto por aquí, vamos a ver. Si tenemos este punto y nosotros tenemos esta parte, ¿verdad? Sabemos que
Digamos, esta sería la proyección de este punto sobre el eje vertical. Pues este sería el valor de la coordenada en la parte de las ordenadas, en la parte vertical. Ahora, si nosotros observamos, esto sería la parte de las coordenadas en el eje de las abscisas. Bien, entonces, ¿cómo medimos o cómo determinamos el valor de esas coordenadas? ¿Verdad? Pues la tomamos como la distancia desde los ejes hacia el punto. La distancia hacia el eje vertical es la coordenada horizontal y la distancia desde el eje horizontal es la coordenada vertical. Bien, no se vayan a hacer bolas o no los vaya yo a hacer bolas. Bien, entonces con esto podemos decir que todos los puntos, ya sea en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, se van a describir como un par de números a los cuales le vamos a llamar coordenadas. La primera se va a llamar la abscisa, la segunda se va a llamar la ordenada. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tratar de dar unos pequeños ejemplos. Aquí los tenemos. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas. Nos faltó aquí decir, bueno, este es el eje X. Y este es el eje Y, ¿verdad? El eje vertical y el eje horizontal, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Aquí tenemos un conjunto de puntos, tenemos 7 puntos, y el ejemplo, el ejercicio consiste en describir por medio de coordenadas cuál es el punto que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Entonces vamos a considerar primero el primer punto, el punto 1. Y para ello necesitamos una escala que me la va a dar la cuadrícula que tenemos aquí en nuestra libreta, ¿no? Entonces vamos a decir que este es el -1, porque recuerden que dijimos que del lado izquierdo de nuestro eje horizontal, ¿verdad? A la izquierda de nuestro origen, pues van a ser negativos las abscisas. Este va a ser -2, -3, esto va a ser -4, -5, -6 y por aquí tendría que estar el -7. Entonces, la parte horizontal, vean, vamos a ponerla aquí, la parte horizontal dijimos que era la distancia, ¿verdad? Desde el eje vertical hasta el punto. Entonces, esta distancia, con todo y el signo, vamos a decir que es -7, coma, y ahora vamos a escribir a continuación de este valor la distancia, vamos a cambiar de color para que se note, la distancia desde el eje horizontal hacia el punto. Entonces, vean, sería 1 y 2. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, aquí sería -1, -2. Aquí la coordenada sería -2. Por tanto, este punto es el -7, -2. Bien, esperemos nos haya quedado un poquito claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces aquí tenemos, ahora vamos a utilizar el número 2, ¿verdad? El punto número 2, y aquí sería 1, 2 y 3, porque están del lado derecho de nuestro punto de origen. 3, pero no es completamente el 3, está, digamos, aquí en 3,5. Y en el eje de las ordenadas está aquí, vean, ¿sí? Entonces, las coordenadas del punto 2, las voy a poner aquí abajo, serían 3,5, -1. Bien, ahí están las coordenadas. Vamos a hacer el siguiente ejemplo del punto 3. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decir, ¿cuál es la distancia desde el eje vertical hasta este punto? Pues la distancia, vamos a contarla, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí la coordenada horizontal sería 6, ¿cuál es la distancia
desde el eje, bueno, déjenme borrar esto porque ya se ve muy feo. Ahí está. ¿Cuál es la distancia desde el eje horizontal hasta este punto? Pues si vemos, el punto está sobre el eje, por tanto, la distancia es 0. Entonces, ese punto tiene como coordenadas 6,0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es este punto. ¿Cuál es la distancia desde el eje horizontal hacia el punto? ¿No? ¿Y cuál es la distancia desde el eje vertical hacia el punto? Recuerden, eso nos van a dar las coordenadas. Entonces, primero empezamos con el eje, la distancia hacia el eje vertical, porque eso nos da la coordenada horizontal o la abscisa. Bien, entonces, ¿cuál es la distancia desde el eje vertical hacia el punto? Pues como está sobre el eje vertical, la distancia es 0. Esa va a ser la coordenada en X o la coordenada de las abscisas. Ahora, ¿cuál es la distancia desde el eje vertical hacia el punto? Pues si nosotros pintamos nuestra escala, ¿verdad? Nos va a quedar aquí es, ay, caray, ahí está, ya 1 y 2. Entonces nuestra coordenada va a ser 2. Entonces espero que se esté entendiendo cómo definimos las coordenadas para cada uno de estos puntos. Bien, entonces vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar un poquito esto que está aquí. Y ahora vamos a hacer un ejercicio diferente, porque en geometría analítica tenemos diferentes tipos de ejercicios. Tenemos algunos en los que nos dan puntos y nos dice, pues dime las coordenadas de esos puntos, o al revés, nos dan las coordenadas de los puntos y nos dicen, identifica en qué parte del sistema de coordenadas o del plano cartesiano se encuentran esos puntos. Y eso es lo que tenemos. Déjenme cambiar de colorcito. Y eso es lo que tenemos aquí. Bien. Entonces, bien, antes de eso, se me olvidó decir, ya no hice estos dos puntos, porque pues ese se les queda como trabajo a ustedes, ¿no? El 5 y el 7, ese se les queda a ustedes de trabajo. Entonces, vamos a hacer el punto Q1. Bien, pues nos dice que la coordenada horizontal es 7, perdón, es 3. Entonces sería 1, 2 y 3. Y la coordenada vertical es 4. 1, 2, 3, 4. De manera que este sería el punto Q1. Bien, aquí va a estar el punto Q1. Vamos a tratar de hacer el siguiente. Vamos a borrar. El siguiente es Q2. Y en Q2 nos dice que es menos 2 en X y menos 7 en Y. Por tanto, sería 1 negativo y 2 negativo. Entonces vamos a ver, aquí sería el menos 1 negativo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, y bueno, ya se salió de mi escala, ¿no? Pero aquí sería el menos 7. Entonces dice que es menos 2, menos 7. Por tanto, sería un punto que va a estar aquí. Este sería la posición en el plano cartesiano de un punto que tiene coordenadas menos 2, menos 7, es decir, de Q2. Vamos a tratar de identificar ahora la posición, ¿sí? La posición de Q3. De Q3, vean, es 0, 0 en X. Eso significa que está aquí. Está sobre el origen, 0 en X. Y en Y es 1, ¿ven? Aquí es 1. Entonces, aquí está. Este sería Q3. Un punto que tiene como posición horizontal o como coordenada horizontal el 0 y como coordenada vertical el 1. Y los otros, el 4 y el 5, se quedan como ejercicio para que ustedes puedan ejercitar. Bien, entonces esperemos que esto les ayude un poco a entender la primera parte
de qué es un sistema de coordenadas, es importante que lo entendamos porque de eso va a depender que después logremos construir eh, qué es un cuerpo geométrico, perdón, un lugar geométrico y cómo es que podemos, por medio de una relación matemática, describir lugares como unas parábolas, elipses, hipérbolas, etcétera. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy y los esperamos en el siguiente video donde vamos a empezar a hablar de la distancia entre dos puntos.